El hormiguero progresivo. La semana pasada vimos uno de madera, en donde uno mismo, como en Keeper, va abriendo con puertas. Ya son varios los hormigueros que hemos hecho con un concepto similar. Pero ¿qué hay de un hormiguero autoprogresivo? Es decir, donde ellas determinen cuánto crecer, qué tamaño, qué forma tendrán las cámaras, las galerías, los corredores, etc. Esa sería una manera fascinante de aprender directamente de ellas. Algo parecido sucede cuando se tiene un hormiguero tipo sándwich de arena, en donde hay dos paredes de cristal o de acrílico, arena, pero todos conocemos los riesgos de desbarrancamiento, el desafío de estar constantemente humedeciendo, etc. Eso es otro tema para un video más adelante, ténganlo por seguro. Pero aquí vamos a tratar de inspirarnos en ese concepto, pero aplicarlo a especies arborícolas, puntualmente utilizando corcho. Son muchas las especies que se adaptan muy bien o que disfrutan de estar en madera o corcho. Y lo que siempre he buscado yo, ustedes me conocen, es tratar de ser un poquito más orgánico, cada vez más especializado, pero también inspirarme un poco en la naturaleza. Tratar de comprender de la mejor manera qué es lo que tienen ellas para enseñarnos. Eso nos va a hacer mejores criadores. Es lo que yo opino, es solo mi opinión, mi experiencia, y la quiero compartir con ustedes. Hoy veremos un hormiguero que, si bien en sus inicios no lo había planeado tal como lo estoy proponiendo, hubo un momento en el que lo pensé y dije, voy a irme por este camino. Y es la primera de una serie de hormigueros que haré así, porque les repito, es un proceso de aprendizaje. Siempre en cada hormiguero que he hecho, desde los primeros hasta el último, siempre he tenido aciertos, pero también errores. Y de todo aprendo para hacer la siguiente versión un poco mejor. Creo que es como todo en la vida, siempre queremos traer nuestra mejor versión en la siguiente oportunidad. Entonces hoy veremos esto. Es un hormiguero que les va a permitir a ellas sentirse más libres. Personalmente, creo que marca la diferencia en el avance de una colonia. Cuando yo empecé en esto de la crianza de hormigas hace algunos años atrás, yo veía videos en grandes canales como Ants Canada y otros, en donde se hablaba que el progreso de una colonia, por ejemplo, de Camponotus era muy lento. Podía tomar 2 años antes de ser pasada a un hormiguero. Pero a medida que ha pasado el tiempo, he notado que los hormigueros en general son de un mejor diseño, de un mejor desempeño. Y lo que vamos a ver con esta colonia es una colonia de 6 meses o un poquito menos, atrapada el 27 de marzo como reina, y el avance es una locura. Es una locura. Los clips finales van a demostrar que el crecimiento es abismal, y creo que en gran medida tiene que ver con el material donde han estado. Ustedes van a notar que el momento en que ya se entran a este hormiguero, que fue hace tan solo unas semanas, hoy en día se nota un boom en la prole. Espero que disfruten de los clips. Les repito, hay aciertos, hay errores, hay un inconveniente que tuve ahí y vamos a ver cómo lo estoy afrontando, qué pasa con eso que está sucediendo. Y les repito, esto es un proceso de aprendizaje, de cierta manera es experimentar en el buen sentido de la palabra, no es ciencia loca, ¿sí? No son hormigueros de secuencias extrañas, ni materiales extraños, ni sesiones neurocontroladas, no. Esto es un hormiguero sencillo, simple, orgánico, pero efectivo. Espero que lo disfruten. Por favor, muchas de las cosas que he hecho, ustedes les pueden haber hecho o les pueden seguir haciendo un seguimiento en Instagram. Síganme en Instagram, si así lo desean, escríbanme por allí, si les parece, comenten. Pueden también seguirme en Facebook, estoy en algunos grupos, o escribirme al Instagram. A veces me demoro en responder por mi salud, por situaciones difíciles, sobre todo en este último mes y medio, 2 meses, pero ahí estoy para lo que necesiten, en lo que les pueda servir. Vamos a ver los clips, espero los disfruten y ahí seguiremos conversando durante el video. Como siempre empezamos con el sistema de humedad y el material que elegimos, en este caso el corcho. Tenía una placa como de unos 2 centímetros más o menos de grosor,
o 2,5, y ahora quería empezar a rutear o a fresar donde iría la cámara de humedad. Era lo primero que quería hacer, y en torno a eso ir diseñando el hormiguero. Y voy a ser muy honesto con ustedes, el plan era tallarlo completo. Eso fue lo que empecé a hacer, empecé a darle formas, pero en este justo instante, cuando estoy tallando las dos siguientes cámaras arriba de la cámara de fundación, y ya voy a hacer los siguientes corredores, caigo en cuenta y digo, no, voy a hacer solo los corredores y que ellas decidan por dónde ampliar. Y caí en cuenta que sería un hormiguero autoprogresivo. Ahí se me prendió el bombillo, por decirlo de alguna manera, y eso fue lo que planeé, que ellas tengan toda esa área para crecer. Puse una pieza de corcho enfrente y lo único que hice sobre esa pieza fue tallar un pequeño agujero. Ahora van a ver ustedes qué hice al otro lado. Y que ellas simplemente decidan qué, cómo, cuándo y dónde. Eso me va a enseñar a mí cuáles son las características ideales para por lo menos esta especie. Miren, este es el otro lado, esto es todo lo que tiene. Ahí no tiene sistema de humedad. Como les digo, este es un hormiguero de cierta manera experimental. Me va a enseñar mucho, o creo que nos va a enseñar a todos, porque no vacilaré en compartir con ustedes cada avance. Las típicas tapitas también en corcho. Y así funciona el sistema de humedad, con su rejilla, como ya ustedes conocen, ¿no? Humedad por evaporación, lo lleno. Y el plan ahora era básicamente que ellas vayan indicándome y enseñándome cómo avanzan, dónde acomodan la prole, qué tamaño y forma necesitan, en fin. Le puse un poquito de arena en la base para que se sienta un poquito más orgánico y se vea también más orgánico. Eso fue todo, no una capa tan gruesa para que no vayan a pretender cavar allí en el fondo, sino que simplemente tengan una superficie, repito, orgánica. Estaba ya todo listo, ahora solo era cuestión de poner una colonia que fue capturada el 27 de marzo de este año. Las tenía en tubo, un tubito con su cama de corcho. Ya ellas estaban empezando a jalar el algodón, entonces dije, y lo primero que pensé fue, las voy a poner allí y que ellas se muden cuando quieran y como quieran. Pero justamente para que ellas estuvieran, bueno, antes de lo siguiente que les voy a mostrar, aquí ven cómo le coloco el antifugas. Creo que es un error que siempre me pasa. Primero las pongo y después caigo en cuenta que debo colocar antifugas para facilitar alimentarlas, etc. Uso un poquito de aceite mineral como antifugas, lo aplico con un pincel y luego ya procedo a concentrarme en ellas. Y caigo en cuenta que tampoco quiero forzarlas. Les voy a poner un poquito de alimento en el forrajeo. Y mi plan entonces es que ellas sigan viviendo en el tubo el tiempo que ellas quieran y se muden cuando ellas quieran. Pero para ello entonces caigo en cuenta que debo colocarles un acetato rojo y saqué parte del algodón y de la cama de corcho que tenían. Lo saqué ahí al área de forrajeo para que tengan un rastro familiar también en el forrajeo. Saben que eso me gusta mucho hacerlo en las mudanzas. Y este acetato o este celofán rojo de varias vueltas le di al tubo para que quedara bastante denso y que se sintieran cómodas. Pero vaya sorpresa, en unas cuantas horas ya no estaban en el tubo y ya habían tomado posesión de la cámara de fundación con el sistema de humedad por evaporación. Como ven, no tienen mucha prole, realmente tienen un pequeño paquetico de huevos, un par de larvitas, y ese es el punto en el que ellas toman posesión de su nuevo hogar. Vamos a ver a continuación el avance, pero antes quiero contarles o explicarles algo que yo considero muy importante. Escuchemos. Cada hormiguero que hago, con sus aciertos pero también con sus desaciertos, hace que el siguiente sea mejor. El hormiguero que les compartí la semana pasada, acabo de terminar una nueva edición de ese hormiguero. No es para mí, es para un cliente, un amigo de Colombia. Y hice cosas mejores todavía que el que quedó para mí. Y así quizás sucederá con el siguiente.
Este hormiguero es experimental de cierta manera porque aunque pues van a estar ahí el tiempo que duren, que funcione, encofradas dentro de su área de forrajeo, estoy seguro que pronto estaré diseñando uno todavía mejorado. Espero que hayan disfrutado de estos clips. Vamos a ver los clips finales que son muy interesantes para que vean el avance y que sigamos aprendiendo y creciendo juntos como comunidad de Ankeeper. Por favor, disfruten de estos comentarios finales. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, qué opinión, qué le quitarían, qué le pondrían. Ideas, apórtenme ideas, que aquí estamos para materializar tus sueños. No, en serio. Estoy aquí para tratar de hacer realidad lo que se nos vaya ocurriendo. ¿Vale? Un abrazo para todos y disfruten los clips finales. Este clip es una semana después de estar en esta nueva configuración. Y note como siempre hay 3 haciendo guardia a la entrada. Y ellas traen la comida y la depositan allí, cerca a las larvas. Ya hay un par de larvas un poco más grandes que la semana anterior y sigue el paquetico de huevos creciendo. Y ese es el lugar que ellas tienen como, por decirlo así, como comedor. Colocan ahí la comida. Ahora corrieron la prole. Un par de semanas más tarde ya habían más larvas, más huevos. Ya se siente un avance realmente exponencial. Y utilizan este pequeño rinconcito como basurero. Pero noten que hay bastante cría. Siguen pasando los días, ya las larvas han tejido sus capullos, el basurero igual. Trato de observar en general aspectos que me enseñen. Zona de alimentación la misma. Básicamente todo está más o menos dentro de las mismas condiciones. Sigo llenando de humedad el recipiente. Hasta ahora todo ha funcionado bien. Y el avance, como les digo, se empieza a tornar un poquito exponencial, progresivo. Una semana más tarde ya hay una cantidad enorme de capullos. Siento que avanzan realmente muy rápido. Entre toma y toma, bueno, quizás no una semana, quizás 2 semanas entre una y otra. Sigo alimentándolas, néctares dulces, proteína. Bueno, ustedes ya saben cómo es todo este proceso. Y aquí me sucede un pequeño incidente. Parece que se fisuró, quizás tuvo un golpe y ya estaba fisurada. Empezó a haber filtración en el recipiente de la humedad. No sé qué pasó, quizás fue un error mío cuando la metí, cuando la pegué. Algo tuvo que haber fallado, pero la humedad ahora no se quedaba en el recipiente mucho tiempo, sino que se empezó a filtrar al corcho. Pero como les digo, estamos en una fase experimental. Estoy aprendiendo y ellas siguen estando a gusto. Miren que ya la prole está en 3 niveles, en 3 lugares. El corcho se ha humedecido bastante, pero eso no ha producido moho. No era lo que yo quería originalmente, pero pues hasta ahora todo va bien. Les repito, esto me está enseñando una barbaridad. Y finalmente, pues el crecimiento, miren la cantidad de obreras que hay, miren la cantidad de capullos, de larvas, de huevos. Es realmente fascinante. Ahora están acomodando la comida a este lado y la van moviendo individualmente cada pieza. Y algo que ya me empezó a dar mucha emoción fue ver que estas 2 obreritas constantemente están cavando ahí. Las he visto arrancar, desprender pedacitos de corcho y los sacan afuera. Entonces sé que se vienen videos muy interesantes, muy fascinantes. Los invito a suscribirse, a estar pendientes del canal. Y aquí les dejo 2 listas de reproducción, una sobre crianza de especies arborícolas y otra sobre el curso de hormigueros en madera, que están relacionados pues con el tema. Espero que disfruten de esas listas de reproducción. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.